Hola, yo soy Hayden, papá de Antonieta y de José Francisco. Coño. Ya después lo vamos a contar porque es tan largo. Yo soy Miguel, papá de Meru. Y Juan, papá de Benjamín. Y esto es un nuevo episodio de Jardín de Papás. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Hola. Tanto Hola, niños. tiempo. Volvimos. ¿Cómo están? Hemos vuelto. El retorno de los Jedi, como dicen. Repotenciados Bueno, sí, repotenciados. Hemos hecho ajustes y todo lo demás. Que pasaba varias cosas en el camino y bueno, y teníamos como que darle un cierto orden a esto para que efectivamente comenzara a fluir. Hay una cosa típica de nuestras intros que siempre hablamos del clima. Me da risa. Claro. Claro, Que sí. estamos con calor, estamos con frío, ahora Exacto. estamos con calor. Ahora estamos con calor porque es verano. Si ven nuestros atuendos, es estrictamente veraniego. Pero Qué sí. bueno volver. Sí, siempre es importante Qué bueno volver. volver. Sí, repotenciados. Qué con bueno todo. volver. Bueno, pero hay que contarle a la gente por qué estamos diciendo que qué bueno volver. Bueno, tuvimos unos meses de pausa y estamos retomando. Sí, estuvimos unos meses de pausa porque, bueno, estábamos muy complicados. Porque vivir. Exacto. La vida. La vida, sí. Sí. Pero bueno, al final uno logra, después de conversar y alinearse, que la cosa fluye. Y bueno, aquí estamos otra vez de vuelta. Y ahora que estamos ordenados por orden de tamaño, Juan, Exacto. cuéntanos cómo estás. Bien, vale. No, todo, mira, las cosas están bien. Con la vida, siempre haciendo sus cosas, pero no, en líneas generales, la familia y yo estamos bien. Sí. Qué bueno. Bueno, si quieres hagamos una actualización de cómo están los niños. Empecemos primero por sí, Merú. cuéntanos. Bueno, Aprovecha Juan, que Juan está hablando y cuéntanos cómo está Benja. ¿Cómo Bueno, está mira, Benjamín? Benjamín ya tiene 3 años y 3 meses. 3 años y 3 meses. Ya desde la última actualización, pues ya habla fluido. O sea, es un niño. Es un niño. Está Comiendo mucho. comiendo, sí. O sea, Así que envidio a Benjamín y su capacidad para poder comer. Es que es increíble. Yo siento que Juan no sufre para que Benjamín coma, porque yo sufro demasiado con Antonieta. tú sabes los videos estos que hay por ahí en redes sociales donde el dueño del perro Ok. suena un plastiquito y el perro viene... Ok. Bueno, así es Benjamín. Él siempre pregunta cualquier cosa que está en la cocina, ¿me lo puedo comer? Sí. Y Benjamín, es un pedazo de madera, ¿no? Tú lo puedes comer. Pero ¿por qué salió? Aquí ahora ha salido tan buen diente. Es comelón, sí, o sea... Pero tú eres así. Le gusta comer. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso puede tener que ver con el proyecto de Darkness que nosotros... Bueno, yo y Carla hacemos un esfuerzo para que de verdad él coma bien. Ok. O sea, hacemos todo desde cero. Ya. Entonces probablemente pues le agarró gusto. Y eso lo traigo de mi mamá. Mi mamá siempre era así. Ah, ya era muy, Ella buena para la ella comida. es muy fajada Ya. para la comida Pero- y además cocina divina. Entonces yo quiero llevarle eso a Benjamín para que él tenga esa cultura de la Sí, comida. sí, 100%. Y bueno, vaya que lo hace. Mira, Bien. ¿y cómo va el jardín? ¿Cómo va? Mira, el jardín muy bien. Él está siempre como que al principio nunca quiere y todos los días pregunta si hoy hay jardín. Sábado y domingo igual pregunta, hoy no vamos al jardín. En la noche Eso pregunta, es que le gusta, eso es muy buen indicativo. no, él dice que no quiere ir al jardín. Ups. Entonces, bueno. Pero no, en general llega Pero creo que bien. eso es muy natural, porque Antonieta también Sí, es sí, igual. les o da sea, por temporada. Sí, les da Bueno, por temporada. ayer oficialmente ya lleva 2 días durmiendo sin pañal. O sea, ya creo Wow. que oficialmente dejamos el pañal. ¿En Esto serio? cambia toda la dinámica. Sí, y la verdad es que siempre he escuchado cuentos de que era muy traumático el tema del baño y con él no ha sido así. Él a su ritmo y sabes que siempre hay gente, él tiene que dejar el pañal ya. No, bueno, él cuando vaya. Claro. O sea, cuando Sí, quiera dejarlo. quiera dejarlo. Sí, Antonieta todavía no deja el pañal de noche. No, o sea, le dijimos a Benjamín, mira Benjamín, hoy vas a dormir sin pañal. Y dijo, no quiero. Bueno, mañana sí. Y efectivamente, Benjamín, hoy sí vas a dormir sin pañal. Eso Y dijo, es algo ok. clave, como cuando uno les plantea las cosas y como que ellos las internalizan. Sí, sí. Ya hay O sea, Con una Antonieta no funciona así. aceptación De hecho, importante. anoche porque no había pañal, se nos olvidó comprar. Y entonces tuvimos que decirle a Antonieta, vas a dormir sin pañal, así que si te dan ganas de orinar, levántate, avísanos en la madrugada y te llevamos al baño. No, nada de eso sucedió. Cuando se despertó ya se había O orinado. sea, al así final que- también es un arma de doble filo porque yo soy un obseso de que si te despiertas en la noche, anda a hacer pipí. Claro, Y exacto. a veces Agnes está como, pero déjalo y tal. Pero, claro,
si quieres, antes que tú termines, yo de niño me hice vivir por años. ¿En Y serio? era una situación que me hacía sentir muy, 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 muy mal. Claro. Entonces, como que seguramente estoy transmitiéndole esa misma Puede ansiedad ser. a Meru, o la tengo yo y que no quiero que él la pase. Y entonces, en la madrugada, estoy muy pendiente e insistente de llevarlo a hacer pipí. Bueno, pero Antonieta no siente culpa. Eso sí, bueno. pues. Sí, o sea, fue una campaña. Ya teníamos rato avisándole, mira, vas a dejar el pañal, vas a dejar el pañal, y lo dejó. Y van 2 días y no se ha hecho. Ya, pero estamos hablando entonces que ese era el único pañal que él tenía Sí, hoy. porque durante el día ya tampoco Ya estaba tampoco, usando pañal. ok, ya, y fue siempre es difícil porque los primeros días le cuesta, se hace Sí, pupú. claro. El otro día estábamos en el parque, se hizo pupú. Ah, ya. Entonces, Claro. y da cosita porque se siente mal. Se siente Claro. mal. Entonces, yo Sí, le por tengo supuesto. que, y Por uno tu le dice, culpa. bueno, ven, nos tenemos que ir a la casa porque te hiciste pupú. Pues. Claro, te toca. Y no tenía nada con que limpiarlo y fue un desastre. Siempre toallitas húmedas en la mochila. Siempre. Sí. No, sí, ya ahora, porque era la mochila del jardín, que no. Ah, claro. Entonces no previmos eso y bueno, en fin. Que eso es otra cosa. Al final las mochilas también van evolucionando. Ya llega un punto en que Por ya supuesto. tú no sales como sales. Bueno, porque Y sales nos cada toca vez con más por juguetes. José Francisco, pero sales ahora es con más juguetes y con menos cosas. Por supuesto. Con Antonieta nosotros dejamos de salir con que si pañalera y ese tipo de cosas. Bueno, Como- ayer salimos y Lo básico. se nos olvidó todo. No llevamos nada. Y le Vaya dijimos, pasar. bueno, Benjamín, no tenemos nada, así que mosca. Así que claro, avisa. Pero bueno, de resto, mira, bien, estamos en esa etapa donde él responde mucho, o sea, se pone respondón, Está- grosero, no dice Es groserías, teenager, pero son sí, teenagers, teenagers. son teenagers, sí. Y bueno, pero en líneas generales, Me he olvidado ese Sí, es que concepto. son teenagers. Antonieta está así. sí. Mira, lo único así diferente que puedo decir, y así cierro para que hables tú, Mike, es que el día que Benjamín empezó a hablar fluido, Ok. fue de un día para otro. Ya. Y fue muy divertido porque a él le traía como ganas de darle fiebre. Ok. Y le dio fiebre en la madrugada. Y de repente, Benjamín, él, ¿sabes? Balbuceaba, palabritas, Ajá, era exacto. bebecito. Ya. Y de repente, a las 3 de la convirtió en mañana, niño. a las 3 de la mañana se paró hablando fluido ¿En serio? y decía, ya va, papá. Y yo, Benjamín, ¿qué pasó? Es que hay un monstruo debajo de la cama. Y se reía. Nosotros pensábamos que estaba delirando porque tenía mucha fiebre, pero yo Claro. lo tocaba y no. Ok. Entonces, y empezaba y elaboraba palabras, o sea, frases completas donde de un día para otro nosotros dijimos, ¿qué es esto? O sea, como que un hito, se le pasó un switch y ahora habla. Bueno, Eso fue muy, muy divertido porque, en serio, nos dice, "Shh, papá, shh, el monstruo se despierta aquí abajo". Wow. sí, no, es increíble. Wow. Es increíble. Sí, Wow, entonces nada, Miren, bueno. antes de seguir con Mai, recuerden que pueden Suscríbanse, suscribirse porfi. a nuestro canal. Comenten. Comenten. Compartan. Exacto. Propongan temas que les gustaría que nosotros abordemos en esta mesa y también posibles invitados, porque Sí. en esta temporada también queremos sumar otras voces que creemos que sean relevantes y que puedan aportar a todo este viaje de la paternidad. Así que síganos también en nuestras redes sociales, @Jardín de Papás, nos pueden seguir en Jardín de Instagram. Papás. Estamos a uno de los 100. Estamos a uno de los 100 en Vamos, YouTube. vamos que se puede. Vamos que se puede. Y bueno, y también pronto probablemente vamos a estar en TikTok también, porque eso es la tendencia hoy. Así que vamos para allá. Mai, ¿cómo está Meru? Mero está muy bien. Está muy conversador y con mucho criterio. Entonces te planteo unas conversaciones profundas. Ok. Que a veces es como... Ayer íbamos en un taxi y el vidrio de delante del auto estaba roto. Ok. Tenía una astilla. Ya. Y entonces él se inventó que eso era una araña de... Ya ni me acuerdo. Entonces, como que tiene mucha imaginación, comenta con todo con mucho criterio, Ok. puedes desarrollar, profundizar y eso lo hace muy divertido y a veces muy retador también. Ya. Claro. Ok. Por otro lado, está a unos días de empezar el colegio. Sí, es cierto. Empieza pre-kinder. Mañana. No, el domingo. el miércoles. Perdón. El miércoles. Hoy Hoy es domingo. Hoy es domingo, sí. Hoy es domingo, Grabamos estamos un día grabando, domingo. claro. Empieza el miércoles. Mm. El uniforme, nos gusta mucho la chaqueta deportiva del uniforme.
hay un insight y que se los comentaba el otro día, y es que no fue un tema buscar útiles del colegio, porque hay un sitio web donde uno sube su lista de útiles y te la suma a un carrito de compra y pagas y te llega a la casa. Me sorprende y cómo eso está chao, tan organizado adiós. en este país. Es increíble cómo... Adiós. Cómo estas distribuidoras tienen ya las listas de todos los Increíble, colegios. Tú simplemente eliges el increíble. colegio. Creo Bueno, que lo único que no han increíble. logrado como organizar es el tema de los libros. Porque sí un compañero de trabajo que es papá me decía, oye, creo que una oportunidad de negocio en algún punto es tratar de centralizar el tema de los libros, porque ciertamente eso sí hoy no... Porque puede variar en los Claro, colegios, claro, ¿cachai? claro. Entonces como que... Pero que el resto es una vaina que tú eliges el colegio y ya con eso está resuelto. Sí. A mí me parece Y te increíble. entregan todo. O sea, no tienes que preocuparte por son absolutamente horas de logística y de estar buscando de un nada. local a Exacto. otro. O sea, Sí, eso no yo me existe. acuerdo en Eso- Venezuela cuando las listas, mi mamá tenía, se pasaba todo un día completo en la calle Increíble. buscando todo lo que tenía que llevar. O varios días. O varios días, O varios exacto. días. Entonces acá eso está demasiado Sí, ordenado. sí, la eso fue maravilloso. Ya. Y muy activo, está en bici de pedales, Ok. y ya quiere como a manejar sin agarrar el volante. Pero está increíble. Ya, qué Pero bueno. está increíble. Y está la increíble. expectativa del colegio, ¿cómo lo Se preparan ha ido introduciendo el concepto del colegio, que ya no va a Ok. tener las mismas tías, que ya los compañeros van a ser diferentes. ¿Y fue difícil hacerle entender que ya no iba al jardín, sino que iba al colegio? No, le hemos dicho como, mira, ya vas a empezar a ir a otro lugar, van Ok, a estar otros ya. compañeros, probablemente Y me mañana imagino que en el pasado... jardín también le hicieron ese trabajo, ¿no? Sí, Ya. o sea, lo menciono sobre todo, y que además el colegio y el jardín están a una cuadra Ya, y media ok. de Está diferencia. súper cerca. Entonces, cada tanto seguramente pasaremos por el jardín para que salude a sus tías. Es que eso es clave también para todos. Con Benjamín, bueno, todos los niños funcionan igual. Irle diciendo con tiempo que va a suceder claro. algo. Eso es clave. Sí, de hecho nosotros también estamos ahora en ese tema del colegio y bueno, porque aquí en este país, en Chile propiamente, para Digamos poder que la todo- educación es diferente. la educación es diferente, entonces claro, todo técnicamente es un negocio en este país, hasta la educación es un negocio, entonces obvio, para tú poder inscribir a un niño en un colegio te piden hasta cuota de incorporación y la cuota de incorporación Que no es la matrícula. que no es la matrícula es otra cosa. La cuota de incorporación puede estar por el orden de los $1,700, $2,000 dependiendo del colegio y puede llegar a ser mucho más alta si te vas a colegios más hacia O sea, hacia el rango va oriente. desde los $200 hasta los, hasta Y los además, 2,000. Es además una es cosa. por niño. Además es por niños, Sí, exacto. sí. Entonces, obvio, yo me acuerdo que fuimos a una entrevista para uno de estos colegios y estamos en la entrevista y la señora nos dice, bueno, ella igual puede, si ustedes quieren, ya pueden entrar ahora porque ya tenemos cupo para el playroom, porque el playroom es como una primera etapa para lo que va a ser el como pre-kinder. sea la cuna maternal. Exacto, es una mezcla ahí entre Hasta, jardín sí. y lo que hace es que te garantiza el cupo para el siguiente ciclo. Y la señora me decía, bueno, y no tiene que pagar cuota de incorporación. Y yo, ¿cuánto es la cuota de incorporación? 1,700,000. Yo le decía son yo, $2,000. que son- exacto, yo le decía yo, saquémosla del jardín inmediatamente y que entre, porque para ahorrarnos la plata de la cuota de incorporación. Es que no tiene sentido eso, pues, pero ya- no se puede porque, bueno, ahí ellos son niños, hay que explicar. Eso da para todo un tema de la situación Sí. educativa. de Sí, este sí, país. vamos a tener un episodio porque además estamos en ese proceso, así que creo que va a ser relevante que hablemos sobre... Porque además tienes que definir todo, porque el colegio finalmente va a marcar mucho lo que va a ser la crianza de nuestros hijos. Entonces, Sí. como que, ¿qué tipo de educación quiere? Y acá hay como distintos tipos de educación. Hay educaciones que se enfocan en las habilidades blandas, otras que son más estructuradas, otras que es mucho más religiosa. Entonces, como que hay de todo acá. A diferencia, yo no sé, en Venezuela no era tan complicado, pero bueno. O quizás sí, pero no Migrar. sabíamos. Pero no Quizás era nuestra migrar. idea. Exacto, a lo mejor no era nuestra Yo creo que sí, responsabilidad. yo creo que es igual de Y complicado. también que no estábamos tan conscientes porque nosotros éramos los alumnos. También, Sí, exacto. bueno, ya- Ahora y- que uno tiene el y- rol de exacto. papá, exacto. Pero... Cuéntanos, Aiden, ¿cómo estás tú? sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque además, tengo que hablar de los dos. Voy a hablar primero de Antonieta y después vamos a hablar de José Francisco, que es un poco el Porque José Francisco ya nació. Sí, ya José Francisco nació, ya tiene 5 meses. Así que vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido esta crianza de 2 hijos. Antonieta está bien, es una teenager, como yo le digo. Antonieta tiene demasiada personalidad, demasiada. Sí. O sea, es increíble cómo Antonieta tiene una capacidad es como, yo le digo que es como
una explosión de emociones. O sea, ella te puede pasarte por distintos estados emocionales. Es como el monstruo de colores. Exacto. Puede pasarte por distintos estados emocionales en cuestión de minutos. Claro. Pero, o sea, es increíble, la verdad, como y el desafío que eso también te pone en términos de cómo poder lidiar con cada una de esas situaciones. Estaba en una etapa que es muy, muy curiosa hoy. Es prácticamente una esponja, está absorbiendo todo. Entonces, como que también uno tiene que estar teniendo cuidado con lo que va diciendo en el camino. Lo está preguntando todo también y a veces también te cuestiona cosas. Entonces es como que digo, Dios mío, pero qué cansancio estar en este trote todo el tiempo. Pero nada, está en esa etapa donde ya va a salir ya de los 3 años. Está en esa etapa donde intenta es como que quiere ¿cómo sería? Como tratar de expresar lo que siente, pero como que no lo sabe hacer. Entonces, claro, se frustra en algunos momentos. Entonces, como que hay que... yo creo que ella... Como que su cerebro está más rápido que su lenguaje. Exacto. Sí, la frustración es un tema. Es un Es tema. un tema, Entonces, como que un tema, hoy en un tema. día está como emocionalmente... No voy a decir emocionalmente inestable, porque no es la palabra, pero... Pero es como muy sensible. Es como muy sensible pero a no, cosas. no a estímulos, sino a emociones. A emociones, exacto. Entonces, como que... Y es un asunto que, por ejemplo, como con Antonieta tú tienes que preparar la conversación de lo que va a venir después. Entonces, por ejemplo, Antonieta, estás viendo televisión. En tanto más lo tenemos que apagar porque no podemos seguir viendo más televisión. Tienes que comenzar a generar ese trabajo, porque si tú vienes y le apagas la televisión y no le dices nada, niño, esa va a entrar en un estado emocional, pero te va a pegar gritos y te va... Entonces, como que tienes que comenzar a anticiparte a lo que va a venir. Mira, te puedo dar un tip, que la apague ella. Que ella apague la televisión. Estuvimos platicando eso un tiempo para que como eso que no lo he hecho. hicieran el Lo voy a switch tomar. en su cabeza de que de verdad es momento de apagar la tele. Ah, ya. Exacto. Voy a Entonces probar tú le eso. das el control, que la apague él. Ella, Ya. perdón. Ya, voy a comenzar a Claro, aplicar eso. claro. Pero te diría que está como en esa etapa. Es como... pasa de estados emocionales muy rápido. Y claro, a veces te agota un poco porque, coño, tienes que llevar el ritmo, ¿me entiendes? Por supuesto. Entonces es como que es complicado. Es que es difícil. Es que está todo a flor de piel. O sea, Está todo- anoche yo le digo a Benjamín, buenas noches. Y yo le digo, Benjamín, te quiero mucho. Y entonces es un jueguito que yo le digo, no, yo te quiero más. Y se molestó, no, yo te quiero más. Y se puso ahora, se le aguaron los ojos. Por ahí me dio un sentimiento. Y yo dije, pero y así es con todo. Claro, porque todo, sí. en la medida en que van creciendo hay que irse regulando uno Claro. de las cosas que Sí, totalmente. les van afectando y que Sí. puede ser cualquier cosa. Sí, entonces como, oye, pero resulta agotador. Y es eso. Y hay días, por ejemplo, que te lanza cosas que tú dices, Dios mío, la amo. Te dice, no sé, por ejemplo, ahorita que pasamos por el 14 de febrero, ya quedó pegado con San Valentín, y cada rato dice, papá, feliz día de San Valentín, te amo. Entonces, como que tierna. tienes estas situaciones que tú puedes decir, Dios mío, que la amo, y dices, qué bella es mi hija, pero hay puntos donde tú dices, Dios mío, lo quiero matar. Porque la verdad llega un punto que te pone en una situación como que, Dios. Sí, yo en esos La momentos paciencia se me acabó. veo por la ventana y veo a la gente ahí divirtiéndose. Y yo dije, yo podría hacer eso. Pero no. Benjamín, ven acá. Sí, a veces con Joalvin jodemos y decimos, coño, o sea, ¿quién de los dos va a salir corriendo en toda esta situación? Y eso es algo clave también, como cómo están manejando los tiempos para sí mismos y para sus No, o sea, compañeras de vida. no, es complicado. Es complicado porque... Y ahí, si quieres, ya entramos en el tema de José Francisco. Es difícil. O sea, si yo hubiese sabido que la verdad, tener 2 hijos iba a ser tan agotador como lo está haciendo ahora... y ojo, no es porque yo no quiera a mis hijos, yo amo mucho a mis hijos y todo lo demás, pero es que es la verdad, es muy, muy agotador porque... Es mucho más retador Es también. mucho más retador porque ahora piensa que tu atención se tiene que dividir entre los dos y además tienes que tratar en la medida de lo posible que la atención sea lo más equilibrada posible, porque si te inclinas hacia uno y no hacia el otro,
el otro puede llegar a sentirse desplazado. O sea, y todo el mundo le decía, bueno, pónganle el foco a ella, que ella es la niña mayor y ella es la que necesita la atención. Claro, porque pero si el no otro es un le recién nacido. el otro es un recién nacido, él no va a estar pendiente de eso. Entonces, focalícense en ella. Ha ayudado mucho eso y eso No estoy de acuerdo. ha permitido que efectivamente ella no sienta celos. Antonieta, por fortuna, no ha sentido celos Claro, por porque José tiene Francisco. requerimientos diferentes. Exacto, tiene requerimientos diferentes, pero siempre como que nos han dicho eso. Enfóquense siempre 100% en ella, pero es difícil porque al final también José Francisco, independientemente de que es un niño recién nacido, o sea, tiene 5 meses, igual demanda tiempo, demanda también atención, requiere un espacio para poder resolver sus asuntos. Entonces, como y cuando coinciden los dos en casa, es como que, bueno, ¿cómo hacemos para que no se nos desbalancee el asunto? Entonces ahí es donde entra ese ejercicio y esa dinámica que a veces yo, Luis y yo nos vemos la cara y decimos, Dios mío, ¿quién sale corriendo primero de esta locura? Porque la verdad es un trabajón. O sea, que confirmas que esa frase famosa de que el segundo es más fácil es falsa. A ver, es mucho más fácil en términos de que ya no tienes esas aprensiones que tenías con el primero en términos de cuidado, por ejemplo. Claro. José Francisco es un sobreviviente de nosotros porque ha sido totalmente distinto a la crianza con respecto a Antonieta, porque, por ejemplo, como no lo sé, antes puede sonar, pero antes nosotros para Antonieta teníamos Freya, una amiga, nos regaló una cosa de esta donde tú pones los teteros y los sanitizas. Sí. Y nosotros sanitizamos los teteros de Antonieta y todo para que pudiera tomar ahí con José Francisco. No, lo metemos en una olla ahí que espera que hierva y eso está listo. Y dale. Que bueno, tienes que un pegadito. Eso no importa, Eso no importa, pásalo. Cosas como esa. Y hay otras en las cuales somos mucho más flexibles y a veces como nos ponemos a pensar en el sentido de que, oye, de verdad está bien que hagamos esta vaina. Y llegó, bueno, pero si con Antonieta lo llevamos todo al extremo, creo que también necesitamos cierta flexibilidad. Entonces, claro, ha sido como interesante. Claro, como que te das cuenta que el límite es diferente. El límite es diferente en ese sentido porque no cuestionas tanto lo que estás haciendo, sino que comienzas como a vivir un poco más el proceso. Pero obvio, sí termina siendo algo agotador porque tienes que invertirle demasiado tiempo y mucha atención para poder de alguna manera entregarle todo lo que necesita. Entonces yo creo que ahí hay un desafío enorme. Mira, y a propósito de que el embarazo de Anto fue... ¿Cómo fue? Pueden ver los primeros episodios de este podcast, por cierto. El de José Francisco fue igual. ¿Te sentiste igual? Fue distinto. De hecho, una vez Luis me decía que yo estaba viviendo el embarazo de José Francisco muy distinto al de Antonieta, porque no estaba tan, ¿cómo decirlo? No estaba como, no involucrado, porque yo sí estaba presente, pero como que no tenía tantas... No estabas tan ansioso. No estaba tan ansioso, o quizás no estabas tan pendiente del proceso. Exacto, o tan activo como lo estuve con Antonieta. Entonces, eso sí me lo levantó en un momento Luis, porque ella lo notaba. Y yo le decía como que, bueno, es que es el segundo y obviamente como hay preocupaciones que ya no están porque sabemos que... con Antonieta no ocurrieron y por ende no tenemos por qué preocuparnos que el segundo va a ser... Los embarazos son distintos, pero igual yo no tenía como esa suerte de preocupación que tenía con Antonieta, como que van a ser, no van a ser, llegará, no llegará. No, yo estaba confiado en el proceso y sabía que, mira, ya, si con Antonieta esto fluyó, con José Francisco también va a fluir. O sea, el miedo de una pérdida desapareció por completo porque al final tú el segundo hijo lo encaras de otra manera porque, bueno, también las estadísticas te dicen que son embarazos que la verdad van a ir bien y son mucho más rápidos incluso en el parto. El parto de José Francisco fue súper rápido. O sea, eso no fue como Antonieta que fue prácticamente 28 horas de parto. No, con José Francisco fue cuestión de horas. Unas 10 horas, 12 horas que duró el parto, más o menos. Claro. Fue súper rápido. Entonces, claro, se vivió diferente porque ya tú con el segundo sientes que tienes la experiencia y sabes que hay cosas que probablemente no van a ocurrir, ¿me entiendes? Pero igual estabas muy emocionado. No, sí, totalmente. Yo estaba súper emocionado. Sí, yo estaba emocionado y las últimas semanas sí fueron un poco complejas porque Luis comenzó con el tema de la tensión, entonces le subía la tensión y nos teníamos que quedar en urgencia porque pensaban que podía ser preeclampsia, pero no era preeclampsia, sino, bueno, era que, bueno, de hecho Luis después
después del parto está ahorita como en observación con el tema de la tensión y todavía no sabemos si va a quedar hipertensa, porque eso también puede pasar en el posparto. Las mujeres pueden quedar hipertensas y si efectivamente no logran como controlar ciertos niveles de tensión que tienen. Entonces, obvio, sacando eso, el embarazo transcurrió lo más normal posible y ya en las últimas semanas fue como que ya con el médico decidimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en la José Francisco nació en la 38, 39 semanas y fue eso, vamos a inducir el parto porque ya yo Alvis también estaba con el tema de la diabetes gestacional y todo lo demás. Que eso se repitió igual que con el embarazo de Antonieta y ahí decidimos entonces como, bueno, dale, vamos a hacerlo. ¿Y durante el proceso, durante el embarazo pudiste comer arepas? Sí. Sí, no, yo Albi, a ver, ciertamente los síntomas de las náuseas y todo lo demás fueron más intensas con José Francisco. ¿En serio? Sí, que yo Albi sí la pasó más jodido con José Francisco que con Antonieta. Pero creo que fue la misma intensidad, pero con José Francisco creo que fue un poco más largo que con Antonieta. Entonces, claro, ella lo sintió más en ese sentido. O sea, más días pasándola mal. Sí, más días pasándola mal. Y eso fue como que lo único diferente del embarazo como tal, porque de resto yo evolucionó súper bien en su embarazo y como que igual hacía todo, o sea, como que era mucho más consciente. Mira, tengo más preguntas, pero vamos a hacer un corte comercial. Primero comercial para y recordarles que se tienen que suscribir, por favor. Por favor. En las notificaciones, métese en el canal, de suscribir, campanita, manzanita. Manzanita, las de Apple. Estamos a uno de los 100 suscriptores, así que por favor apóyenos. Exacto. Y ya venimos. Bueno, no sé si tú tenías otra de las preguntas, Mike. Mike. Pero sí quería ver si Hayden, o bueno, no sé. ¿Tienes preguntas, Mike? Sí, yo iba a preguntar cómo estaba haciendo la dinámica entre ellos. Me da curiosidad. Entre Anto y José. Mira, la dinámica entre ambos ha sido muy buena. O sea, porque claro, José tiene 5 meses. Hay Sí, un montón de cosas que no entiende aún. Exacto, sí. Y Antonieta, de verdad que está siendo muy buena hermana. Ama muchísimo a José. De hecho, ella es como, no sé, se va al jardín y antes de irse al jardín dice, quiero irme y despedirme de José. Y de mi mamá. Entonces Qué va, lindo, qué la lindo. abraza. A veces José le jala el pelo y le dice, José, ¿por qué me jalas el pelo? Pero bueno, aparte es un niño recién nacido. Porque es un bebé. Entonces, claro, ella lo pregunta. Entonces uno tiene que explicarle. Pero no, la relación con ellos ha sido muy buena. Ella no en ningún momento ha sentido celos. Era lo que les decía. Como que lo que nos recomendaban siempre era como que, mira, ella es una niña grande, entonces él es un recién nacido. Entonces, preocúpense siempre por entregarle a ella la mayor atención posible para que no sientan celos. Y la verdad como que nosotros no hemos estado como pendientes de que, ay, Antonieta, tengo que dedicarle tiempo a Antonieta. A veces yo en algunos puntos dice, oye, no le he dedicado tiempo a Antonieta, pero más es un asunto de la dinámica como tal, más que un asunto asociado a que uno está tan pendiente como que, uy, ¿le dediqué más tiempo a Antonieta hoy o no? No, al final como es una dinámica familiar que construimos en medio de las posibilidades que tenemos. Claro. Por fortuna tuvimos un tiempo donde mi mamá y mi suegra estuvieron acá, nos estuvieron apoyando. Ahora estamos solos y la verdad que estando solos creo que hemos Una logrado... casa completamente en silencio, me imagino. Sí, y uno desearía que fuera así. Pero tienes a tu cuñada, no te olvides de tu cuñada. Claro, sí, está mi Cuñada, cuñada, Dios. que igual nos echa una mano de vez en cuando, tampoco es tan seguido, pero de vez en cuando nos echa una mano. Puedes apoyarnos más. Puedes apoyarnos más, Joana. Pero como que la dinámica entre ellos ha sido muy, muy buena. O sea, la verdad no hemos sentido que Antonieta allá sienta como que, no sé, que se sienta desplazada o que no es querida. No, al contrario, ella la verdad quiere mucho a José Francisco y se preocupa por él y todo lo demás. Entonces estamos, no sé, en estos días estábamos en el jardín de acá del edificio y estábamos jugando unos niñitos. Entonces Antonieta se acercó y viene y le dice al niñito, hola, ¿cómo estás? Yo soy Antonieta y tal. Y te presenta a mi hermano, José Francisco. Entonces, como que, sí, es muy, muy tierna, la verdad, pero eso. Pero por fortuna sí, se lleva muy bien. Creo que el desafío estaba en cómo coincidir agendas entre todos para que... Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo están entre ustedes? Bueno, a veces es complejo. Es que están entre ustedes. es Es que complicado. es muy porque complicado. De hecho, mira, si para uno es complicado, imagínate. Déjame buscar acá
Y Yo además, tenía una estadística que decía que el 60% de los padres reporta sentirse más agotado emocionalmente con el segundo, no Bueno, porque claro. sea más difícil, sino porque ahora deben dividir su atención. claro, tú tienes, o sea, supuestamente uno se debería encargar de uno y no sé, ¿no? Claro, sí, pero obvio, pero independientemente de eso, igual te cansas porque al final necesitas dedicarle tiempo a los dos, necesitas generar vínculos con los dos. Entonces, como que, y como están en momentos completamente diferentes, diferentes, sí. entonces es como, Dios mío, o sea, como la batería a veces de la paciencia se te agota porque probablemente se te acabó con uno, entonces tienes que ir a lidiar con el otro con un déficit enorme. Entonces tú ahí dices, pero Dios mío, ¿cómo le hago para que efectivamente poder equilibrar? No, es un desafío. Y es difícil porque hoy en día, ¿sabes? Los trabajos te exigen más por el mismo, o sea, te piden más dedicación de tiempo en el trabajo, En el por el mismo trabajo, pago. claro, exacto. Y además, ahorita Joalvis no está trabajando. No, claro. No, pero le queda nada. No, le queda para nada. volver. No le queda Sí, nada para estuvimos volver. hablando de O eso. sea, Igual- después la dinámica de la oficina, Dios mío. Exacto. Y, no, es y difícil, obviamente ¿no? nosotros vamos a tener ayuda porque los dos trabajando con dos niños, pese a que Antonieta está en el jardín, igual no queremos meter a José Francisco en una sala cuna porque, bueno, con Antonieta no lo hicimos. Queremos que él entre a una sala cuna a los 2 años, que ya tenga un mejor Claro, desarrollado y su poder sistema disfrutarlo inmune, más chiquito. Poder Claro, disfrutarlo tierno, más chiquito. Y porque además acá es como muy perverso eso de meter a un niño a los 6 meses. O sea, yo de verdad no estoy de acuerdo con eso. No. Ojalá pudieran extender el postnatal de las mamás En para el para que pudieran estar más tiempo con los niños y no tener que meterlo a los 6 meses. o Había sea, uno de 6 meses en el jardín. Sí, no, es terrible. Entonces, De como 7 que. a 7. sí. No, bueno, 7 a 6. Todo el 7 día. a 6. Todo el día. Todo De el día. 7 de la mañana, pero ese niño no va a ser ni despertado. Quizás 8, quizás 8. Claro, Wow. entonces, claro, como ojalá pudieran extender eso porque efectivamente a mí me parece un crimen meter a un Perverso. niño a los 6 meses a un jardín que además sabemos que hay otros niños y bueno, o sea, los virus, entonces te va a pasar que el niño va a pasar más tiempo en casa enfermo que Sí. en el jardín. Entonces, claro, ahí nosotros, claro, tenemos que ir a buscar ayuda porque ciertamente no vamos a poder solos. O sea, Por supuesto. Joalvis trabajando a full con los niveles de exigencia que tiene el trabajo de Joalvis, yo también metido con los niveles de exigencia que tengo. Obviamente se hace difícil, pero es agotador porque igual yo a veces llego a la casa y llego muy cansado y es como, a veces uno está en automático. Cuando tienes 2 hijos estás en automático. Yo sí he descubierto eso. Tú estás en automático porque al final estás tan agotado mentalmente que lo que haces es que entiendes que es tu responsabilidad, que por ende no hay otra persona que lo pueda hacer y que nada, que toca hacerlo. Entonces yo puedo estar reventadísimo por dentro, pero si yo tengo que irle a, no sé, a ayudar a Joalvis a prepararle la cena a Antonieta, pero estoy reventado porque estoy cansadísimo. Y no es un cansancio físico, es un cansancio mucho más mental por el tipo de trabajo que al menos yo hago. Yo voy y lo hago, pero lo hago como un robot. Claro. Lo hago así porque la verdad no me da. ¿me entiendes? No, bueno, y lavar los dientes. Todo es una negociación Todo con un niño de es- 3 no, años. Exacto. Ay, Entonces con Antonieta para en dormir. casa tener decimos que somos la ONU. No, es sí, negociar todo el día. Es negociar todo el día. Con Antonieta nos toca lo mismo, tener que ir a negociar que, bueno, te tienes que cepillar antes de ir a dormir, ahora vamos a ir a dormir. Papi, léeme un cuento y bueno, Antonieta, vamos a leerte el cuento y yo puedo estar cansado y tengo que inventarme la mejor sonrisa y la mejor ocurrencia para poder contarle un cuento. Entonces es Ajá. como que... Y hay noches de cuentos largos. Y hay noches de noches cuentos. Yo a veces, últimamente estoy tratando de buscar los cuentos más cortos posibles. Mira, la ventaja que hoy tiene Antonieta es que se está quedando dormido más rápido. Entonces, por ende, el proceso de que se duerma no es tan tedioso como era antes. Que antes yo tenía que cantarle y le cantaba y le cantaba y pasaba 30 minutos y todavía no se dormía. Ahora se duerme mucho más rápido porque es más consciente. Entonces, como que eso nos ha ayudado también a que fluya mucho más rápido. Pero es cansón, muchachos. De Sí, hecho, yo porque siempre nos decían, ay, bueno... tengan un segundo porque le van a dar un hermanito y así tal. Y digo, si yo hubiese sabido que iba a hacer este trabajo que estamos teniendo hoy, la verdad, no me hubiese puesto calentón con esa oportunidad y hubiese sido más precavido y hoy no tuviera José Francisco. Pero sí, no, es de verdad. Ustedes que tienen O sea, un hijo, si tiene van a tener un sentido, segundo, entonces, piénsenlo. que los hijos serán deseados o no serán. Porque si uno no está del todo convencido y se mete en ese paquete para después pasarla mal. Claro. Sí, o sea... O sea, por supuesto que en los casos en los que, como puede ser el tuyo quizás, que de repente no lo estaban buscando tanto, Claro.
O Y sea, llegó teníamos y- pensado que era una posibilidad, no iba a ser tan inmediata, pero era algo No que estaba del todo decidido, pero no es que no era deseado. No, exacto, no era que no era deseado. Es diferente. Que es diferente. Y al final, ok, yo digo que este proceso es agotador, sí, pero no es que tampoco le estemos pasando mal, pero yo creo que sí tiene que haber si tú vas a tener un segundo hijo, creo que tienes que hacer un ejercicio de entender si efectivamente tú estás con la energía Claro, suficiente claro, para claro, encarar claro, una etapa claro, de 2 claro. hijos. Porque, compadre, necesitas, si no sé, si tenías el 100% de la energía puesta en uno, para tener dos vas a necesitar el 500%. Porque además si los tienes en momentos diferentes, porque es muy distinto. La gente decía, bueno, ella después les va a ayudar cuando crezca y les va... Y yo digo, sí, viejo, pero hoy tienen 3 años de diferencia y Antonieta no puede cuidar a José Francisco. Yo no puedo pensar que efectivamente eso nos Por va a aliviar la supuesto. carga. Tengo que esperar Por que supuesto. Antonieta tenga 5 años, 6 años, como para poder decir que al menos Antonieta yo le diga, mira, mientras voy a la cocina, está pendiente de tu hermano, ¿cachai? Claro, Eso hoy yo no lo puedo claro. hacer porque ella no es consciente No, de esas no. cosas. Entonces, para los que quieran tener hijos, de verdad, un segundo hijo les invito a que se lo piensen porque además hay Y otro... estén convencidos. Están convencidos porque además hay otro factor que, por ejemplo, a mí me está pasando mucho ahora, y es que, claro, tienes 2 hijos y el tema económico se te vuelve mucho más presente. Por supuesto. Porque tienes una preocupación enorme por el hecho de no poder cumplirles, porque dices, Dios mío, imagínate si yo me llego a quedar sin empleo con 2 niños, después cómo los voy a mantener. Al final uno después termina resolviendo, pero está esa preocupación del tema de proveer que se te vuelve, se te afinca un poco más y entonces como que tienes esa preocupación permanente de, bueno, ¿cómo le hago para que efectivamente podamos tener los ingresos que necesitamos para poder criar a 2? Porque hoy en día José Francisco, por ejemplo, te demanda, no sé, fórmulas y cosas, pero más adelante vas a tener que pagar 2 colegios, vas a tener que... vas a tener que vestirlos a los 2 y eso va a requerir inversión, entonces los útiles escolares para los 2, entonces son cosas que te van demandando una parte económica que creo que también es necesario hacer ese ejercicio de si quieres tener un segundo hijo, si económicamente estás listo como para enfrentar esa situación, porque quieras o no todo termina siendo dinero, entonces necesitas realmente entender si tienes hoy las condiciones económicas Claro. porque quizás con uno, ok, tú te lo bancas y lo haces y todo lo demás, pero oye, creo que con 2, creo que es un ejercicio que yo recomendaría hacer, y no por darle un asunto estrictamente monetario a todo esto, sino que la verdad todo es finalmente dinero y necesitas estar plenamente claro. consciente si cuentas con los recursos para poder O si encarar tienes ese- una emergencia. o si tienes una emergencia. Sí, Entonces, también. nosotros, por ejemplo, con Antonieta, claro, tenemos un fondo, pero era un fondo que, o sea, iba y venía porque también salían cosas de último minuto. Ahora tienes 2, entonces no te puedes dar el lujo de no tener un fondo de emergencia. Entonces, tienes que estar en esa suerte de ejercicio Y de en que... el camino se mudaron también. Además, en el camino Como nos que mudamos. todo- Se es tuvieron otra que cosa. mudar también. Se Eso es otra cosa, nos duplica, tocó triplica, mudarnos cuadriplica. Claro. porque donde estábamos era un departamento muy pequeño. Fue un ejercicio muy, muy, muy loco porque cuando llegamos con José Francisco a la casa, estaba mi mamá y mi suegra y fue como que en ese momento a mí me entró no sé qué y fue como que le dije a Joelvi, nos tenemos que mudar porque había tanta gente en la casa y la casa era tan pequeña. Aquí no cabemos. Aquí no cabemos, ojo, y era un departamento de 3 dormitorios, pero 2 de los dormitorios eran súper pequeños, entonces obviamente iba a ser muy incómodo. Que fue que le dije a Joel, mira, ¿sabes qué? Nos tenemos que mudar, o sea, tenemos que comenzar a buscar un espacio un poco más grande para que así podamos de alguna manera cada uno tenga su propio espacio y no haya esa suerte de invasión y todo lo demás. Y Antonieta tenga un espacio para jugar, porque lo que nos pasaba en el departamento donde estábamos era que la sala era el espacio de jugar de Antonieta, porque su cuarto era muy pequeño y obviamente no podía jugar ahí. ¿Cachai? Entonces, como que te comienzan a nacer otras Claro, necesidades como que por el se hecho de tener multiplica el 2. amor y se multiplican las preocupaciones. Se multiplican Claro. las preocupaciones totalmente. Entonces, como que creo que eso también juega y es parte también de los análisis que uno tiene que hacer a la hora de tomar la decisión de si vas a tener un segundo hijo o no. Sí, bueno, nosotros todavía, o sea, nos encantaría, pero por ahora no es posible, pues. Mira, Hayden, no sé, tú dijiste que tú grabaste algunos videos, no sé si nos puedes, para cerrar también, ¿cómo rememorar esas, viendo hacia esos días, esas horas esos antes de que momentos. naciera, antes José Mira. Francisco, y compartir, y después podemos compartir los videos que se puedan compartir? Sí, no, totalmente, los podemos compartir. Bueno, son las 4 y 5 de la mañana.
nos pasaron de cuarto a sala de parto porque yo, Alvis, ya tenía 5 centímetros de dilatación. Entonces nos subieron a la sala de parto, le pusieron anestesia porque el dolor era muy fuerte. Y bueno, ahora ya estamos en 8 centímetros. Así que ya pronto se viene José Francisco. Les voy a ir contando novedades según vayan ocurriendo las cosas y según pueda en términos de tiempo. Mira, el parto fue súper rápido. Es increíble cómo... O sea, pasar de un día a mediodía. A mediodía, mira, es un montón. mira, nosotros llegamos... Eso es eficiencia. Claro, Wow. eso es eficiencia. No, y la eficiencia del cuerpo. Definitivamente el cuerpo de las mujeres tiene historia y de verdad que se acopla muy bien a hacer que estas cosas avancen más rápido, ¿vale? Bueno, el Nosotros tercero llegamos- sale chulísimo. No, yo me imagino que el tercero lo tiene Joalbi en el carro si tuviéramos un tercero. Nadie ni de vaina. Que by the way, para que sepan, igual yo ahora ya me decidí, me voy a hacer la vasectomía. Yo no voy a tener más hijos. Chan, De hecho, chan. de eso vamos a hacer también un programa porque también es un tema de responsabilidad y ya yo no quiero tener más hijos y ya yo eso con Joalbi lo tenemos muy bien conversado, no vamos a tener más hijos. Y en el caso de que, no sé, no funcionara la relación con Joalbi, que también puede pasar, yo no tengo problema en... Estás bien con 2 niños. Estoy bien con 2 niños, de verdad. Si yo más adelante decidiera, no sé, separarme yo, Albi, y entrar en otra relación, olvídate, no Te pienso compras tener una planta. No, me compro una planta o Un tengo perro, chico. No lo sé. Pero no, ya es algo que hemos asumido No, porque 2 sí. niños, 2 perros. No, 2 niños, un perro, sí, que es lo que tengo hoy. Así que con eso es suficiente porque además eso es otra cosa. También tienes un perro. Y eso y uno no lo evalúa dentro de este proceso porque al final el perro también Claro, el requiere perro tiempo. también. Es una crianza. Yeah, Entonces yo siento que Toby de verdad que ha sido un perro de verdad demasiado fiel. Yo creo que cuando bueno. Tori se vaya de verdad voy a estar muy triste. Porque ese perro cuánto no ha aguantado. ¿Ah? Ha aguantado que yo no lo saque 2 veces al día. Ha aguantado que a mí se me olvide ponerle el agua o la comida. Mira, es tan interesante lo de Toby que ya él nos avisa a nosotros que quiere comer porque no le hemos puesto la comida. Toby va y comienza a mover la vaina. Y entonces como que nos comienza a decir, oiga, pendejos, necesito comer. O sea, yo sé que aprende a hablar. Exacto, lo que le falta es hablar para que comience a decir, oye, coño, ya, o sea, dame Coño, un cariñito. Meru y Benny, ahorita es que sentimos que se llevan mejor. Ok. Cuando Meru recién llegó a la casa, sentíamos que Benny en cualquier momento se iba, porque era imposible Mira, para él. claro, sí. Ahorita se está Yo a veces he llevando pensado eso. bastante mejor. Mi cuñada dice que Toby de pasado 4 verdad años. ha sido como demasiado resiliente. Una y bendición. lo ha aguantado todo. Una bendición. Una bendición. Mira, pero volviendo al tema del parto. Nosotros llegamos un domingo porque a nosotros tenemos que ingresar. El parto iba a ser el lunes y nosotros ingresamos el domingo. Y como era un parto inducido, el ginecólogo de Joalbi, que es Freire, un saludo a Freire, que además fue el Persona nombrada en este podcast Sí, claro. en alguna oportunidad. Sí, no, y además que es un súper buen médico, fue el que trajo al mundo a Antonieta y de verdad que con José Francisco también nos fue súper bien con él y con la matrona que estuvo con nosotros, incluso la esposa de Freire, pero no me acuerdo ahorita el nombre, que se me olvidó. Pero nosotros entramos ese domingo, a ella le ponen el balón para poder inducir el parto y llegó y estábamos, no sé, eran tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana y Joalbi estaba como... Yo decía, Hayden, yo me siento rara porque las contracciones que estoy sintiendo no son contracciones como cuando me pusieron el balón para el parto de Antonieta, que eran contracciones mucho más leves, eran mucho más fuertes. Y yo veía a Joalbi y que se movía e iba y venía y aguantaba el dolor y llegó un punto en que tuvimos que escribir a la matrona porque le decíamos, mira, esto está muy raro, Joalbi está sintiendo contracciones, no sabemos qué pueda estar ocurriendo. Porque no pareciera que fuera de la inducción, porque si fuera de la inducción, ahí fueran contracciones mucho más leves, no estuviera dilatando tan rápido. Bueno, no sé, creo que fue 1, 2 de la mañana, entra la matrona de turno y va y revisa a Joalbi, y Joalbi había dilatado ya 6 centímetros en ese Caramba, momento. caramba. 6 centímetros. Hermano. Y para que tenga como una referencia, Wow. cuando el embarazo, el parto de Antonieta, a Joalbi le pusieron el mismo balón, cuando le quitaron el balón había dilatado que sí, 1,5 centímetros, 2, una cosa así. Claro. Una cosa, nada.
nada, weón. Entonces, O sea, obvio, muy poco con respecto a claro, caso de- pero de nada. Entonces, ya está. Y de hecho nos pasaron directo a sala de parto. Ah, mira. Y fue. Y José Francisco nació a las 5 y tanto de la mañana Claro. de ese lunes, cuando era un parto que estaba proyectado para que comenzara el proceso de inducción el día lunes. Mish. Fue súper rápido, de verdad. Hubo momentos en el parto que sí nos asustamos porque Joalvi se descompensó un poco. Entonces, claro, ya había nacido José Francisco, entonces me tuvieron que pasar a mí a José. Yo estaba cagado porque sentía que Joalvi estaba como ida, pero era porque tuvo prácticamente como se le bajó mucho la tensión. Claro. Y quizás eso es lo que hoy también les ha estado como jugando pasada con el tema de la atención. Entonces, obvio, me tuvieron que pasar a José y atender a Joalvi en ese momento. Yo estaba cagado porque decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero más allá de eso, de verdad fue muy lindo el parto y todo, como que todo el personal de la Intiza se portó súper bien. Súper bien. Ahora, sí me di cuenta que procedimientos que hicieron con Antonieta no lo hicieron con José. Porque al parecer han habido cambios en términos de política. Por ejemplo, sí. con Antonieta, ¿sabes que a los bebés cuando nacen les hacen como la limpieza Sí, en la boca? sí. Para Que no es necesaria. Exacto, ya eso no lo hacen. Porque dicen que es un procedimiento que es completamente invasivo y por ende Claro. tienen que dejar que el niño... Y entonces, claro, José Francisco estuvo como varios días con un tema como que si tuviera, no sé... Moquitos, moquitos. claro. Entonces, para dormir como que se le notaba mucho. Y los médicos decían, no, es producto de que como no se les hizo la limpieza, es algo que él va a ir botando de a poco. Claro. Entonces, como que nos tocó asumir que efectivamente Mira, iba a ser así. bien. Entonces, como cosas como esa y otras tantas que han ido cambiando en el tiempo, y digamos, el tiempo son 3 años de diferencia, Sí. pero como que se han ido humanizando más ciertos Qué bueno. procedimientos en el nacimiento encanta. que por lo menos te permiten entender que están buscando que este tipo de parto o cesárea sea la mucho experiencia más sea- humanizada y claro. que sea mucho más cercana, más respetuosa en ese sentido. Mira. Pero ¿Qué eso. videos vamos a compartir? O sea, ahí tengo varios. Hay uno Bueno. de cuando estamos en el parto, hay fotos también, así que podemos... Tengo que revisar el celular, pero sí tengo varios ahí que podríamos utilizar. Bueno, Bueno, está niñitos, recuerden suscribirse a este canal, por sí, favor. recuerden suscribirse, Coméntenos coméntenos. qué tal. Si tuvieron un segundo hijo, cuenten también cómo ha sido su experiencia con este segundo hijo, que también para nosotros es importante y ahí entonces vamos a estar creando Cuéntanos comunidad. qué le recomiendan a otras personas cuando Exacto. tienen un segundo bebé. Exacto, ¿qué recomendaciones le dejarían? Porque incluso a mí también me podrían servir porque yo recién estoy empezando este proceso. Ya José tiene 5 meses. De hecho, podemos poner una foto de José para que lo conozcan. Pero eso, recomiéndenos a ver qué puede ayudar. Y para que también aquí mis estimados, si deciden aventurarse a tener un segundo hijo, que yo no se los recomiendo. Veamos, pero bueno, ya saben, síganos y compartan todos a través de nuestras redes sociales, ¿vale? Y nos vemos en un próximo capítulo de Jardín de Papás. Chao, chao. Chao.